¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? La idea para la clase de hoy es trabajar un poco de manera asincrónica, ¿bien? Un concepto que nos quedó medio pendiente de lo que sería psicología cognitiva, ¿no? Nosotros la última clase finalizamos de ver lo que sería psicología cognitiva, el aprendizaje, cómo se produce el aprendizaje para la psicología cognitiva y habíamos arrancado con teoría cognitivo-social. La idea es me quedó cierto concepto y ciertas ideas pendientes de la clase anterior, entonces me pareció pertinente poder trabajarlas de esta manera asincrónica con un video dentro de todo acotado, ¿no? Para trabajar hoy. Entonces la idea, recuerden que lo más importante cuando hablamos de aprendizaje para la psicología cognitiva, lo más importante cuando hablamos de aprendizaje para la psicología cognitiva es todo lo referido a las redes proposicionales, a los esquemas mentales, ¿bien? Que es la manera en que tiene de almacenarse la información en la memoria a largo plazo. Entonces, acá tenemos la imagen que aparece, la representación de los esquemas que aparecen en el libro, ¿no? En este caso, el esquema de reforzamiento. Entonces vemos las diferentes asociaciones que se establecen, ¿bien? Entre los diferentes conceptos, ¿no? Desde reforzamiento hasta castigo. Primer concepto importante o aclaración necesaria. Cuando hablamos de aprendizaje para la psicología cognitiva, imagínense que una persona lee este mismo esquema que estamos viendo en pantalla y se lo memoriza a la perfección, ¿no? Y logra, bien, saber todos los vínculos entre los diferentes conceptos relacionados con reforzamiento. Bárbaro. Para la psicología cognitiva eso no necesariamente implica un aprendizaje, ¿bien? Porque en ningún momento se estableció la relación entre esos conocimientos previos, ¿no? El conocimiento, el bagaje de conocimiento que tiene uno, y el conocimiento nuevo. ¿Bien? Entonces no se produjo un aprendizaje desde la perspectiva de la psicología cognitiva. ¿Bien? Esto está muy relacionado con lo que sería un aprendizaje memorístico, ¿no? Yo logro saber todas las definiciones de todos los conceptos, cuáles son las relaciones entre estos diferentes conceptos, pero en ningún momento lo vinculo con mi conocimiento previo. ¿Bien? Mis esquemas mentales relacionados con lo que es aprendizaje, imagínense que estoy leyendo acerca de aprendizaje, bueno, lo que yo pienso de aprendizaje se tendría que ver modificado si estoy aprendiendo acerca de aprendizaje. Bien, pero si no se ve modificado es que no estoy aprendiendo. Bien, simplemente estoy memorizando o agregándome información, por decirlo de una manera. Bien, imagínense esta parte de acá, ¿no? Donde estamos hablando de reforzamiento negativo y da un ejemplo. Bien, yo puedo saber que un ejemplo de esto es esto de acá. Bien, pero no necesariamente lo vinculo con mi concepto de ejemplo. No necesariamente sé por qué es un ejemplo de esto, de esto. Sé que es un ejemplo. Bien, sé cuál es la relación entre estos dos. No sé por qué es un ejemplo. Bien. Entonces, saber las relaciones entre los diferentes conceptos no implica necesariamente aprender, sino que lo que implica aprender es poder establecer esas asociaciones y vínculos, ¿bien? Estas flechitas que vemos acá en el esquema, con nuestro conocimiento previo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros, como docentes, por ejemplo, estamos explicando y damos un ejemplo o una analogía, ¿bien? ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando replicar, unir ese conocimiento previo, porque el ejemplo seguro va a ser, los ejemplos siempre son relacionados a algo que las personas ya saben, ¿no? Yo doy un ejemplo de fútbol, yo siempre doy ejemplo de fútbol, ¿bien? Bueno, si la persona no sabe nada de fútbol, el ejemplo que yo le di no sirve, no es un buen ejemplo, no sirve de nada. ¿Bien? No estoy pudiendo agarrar ese conocimiento previo y asociarlo con el conocimiento nuevo, porque este conocimiento no está en el conocimiento previo de esa persona que justo no sabe fútbol. Yo en general creo que las personas más o menos saben de fútbol, pero tranquilamente podría ser que no. ¿Bien? Entonces, cuando uno utiliza, por eso también es importante la variedad y diversidad en los ejemplos y analogías que uno establece, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando veíamos lo relacionado a sesgos cognitivos y hablaba de que un hincha de Boca siempre cree que Boca percibe la realidad, siempre cree que Boca es el mejor equipo de todos, ¿bien? Entonces, bueno, ese era un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo con el que un conocimiento previo que ustedes ya poseían porque ustedes en la realidad
seguramente tenían una mirada similar en algún aspecto de su vida, ¿no? Quizás mismos siendo hinchas de un equipo de fútbol. Entonces, estableciendo esa comparación o dando ese ejemplo con el concepto, es que ustedes quizás pudieron, esto funciona de una manera similar a cuando yo pienso que mi equipo es el mejor de todos. La función de los ejemplos y las analogías es justamente poder establecer ese vínculo entre conocimiento previo y conocimiento nuevo. Bien. Otro aspecto importante es cuando uno, por ejemplo, vieron que cuando uno estudia, no sé, le pido, no leí nada, te pido el resumen para estudiar para el parcial. ¿Bien? No es algo que yo hacía muy seguido, pero es algo que se hace. Entonces, en general no es como la mejor estrategia. ¿Bien? ¿Por qué no es la mejor estrategia? Si el resultado al final también es un resumen de que yo estudie. Porque ese chiste del resumen no es el resultado final, sino el proceso que te llevó a ese resultado final, a ese resumen que elaboraste. Bien, cuando yo veo, agarro el resumen de otra persona, yo puedo ver todos los conceptos, sus definiciones, las relaciones que establecen entre sí, bien, pero en ningún momento hice ese proceso elaborativo, bien, de realmente comprender los conceptos y ver cuál es la vinculación que tienen los mismos, estos conocimientos nuevos, con los conocimientos previos. Bien, cuando yo agarro un resumen, bien, puedo ver qué es lo más importante de la relación entre diferentes conceptos, pero no implica necesariamente que los comprenda, no es una condición necesaria, bien, la comprensión de los mismos. Los puedo comprender en su lógica interna, bien, y no tener la menor idea de qué significa realmente eso. En cambio, cuando yo hago un resumen, cuando yo lo tengo que hacer, yo necesito, la gracia del chiste de hacer un resumen, es que para poder seleccionar la información más importante, más relevante, y diferenciar de la irrelevante, yo necesito saber qué significan los diferentes conceptos y cuál es la vinculación entre los mismos. Bien, una vez que yo puedo determinar qué significa cada concepto, bien, y para poder comprenderlo, lo necesito comprender desde mi conocimiento previo. Bien, entonces una vez que yo pude establecer esa diferencia, luego puedo saber qué es lo que tengo que volcar en el resumen. Pero ese primer paso implica necesariamente la comprensión de los diferentes conceptos y la relación entre los mismos. Bien, entonces por eso es que si yo me agarro un resumen del otro, podré sacar algunas ideas claves, algunos conceptos, algunas definiciones de manera aislada, pero me va a resultar mucho más difícil la integración más holística, más total de los mismos, ¿bien? Y mucho más la asociación con mis conocimientos previos, pensar realmente qué significan estos conceptos. En cambio, cuando yo hago el resumen propio, bien, necesariamente para poder comprender la relación entre los conceptos, necesito compararlos con mi conocimiento previo para realmente establecer el significado de los mismos. Por ejemplo, cuando... Y por último, bien, ¿qué significa cuando uno no entiende algo? Bueno, cuando uno no entiende algo, justamente es cuando no logra traducir a sus propios esquemas, a su propio conocimiento previo, ese conocimiento nuevo que está recibiendo. No logra establecer las relaciones o los vínculos conceptuales entre los diferentes componentes. ¿Bien? Eso es no entender algo, cuando yo no integro esa nueva información a la información previa, ¿no? Y por otro lado, entender algo va a ser cuando yo logro integrar un conocimiento que estoy, por ejemplo, este mismo de esquemas, integrar este conocimiento a un conocimiento previo que yo ya poseo. Bien, entonces, por eso es que cuando hablamos de que cuando uno enseña no necesariamente el otro aprende, bien, pues yo puedo estar diciendo todo esto, pero si no puedo ayudarlos a establecer ese vínculo entre conocimiento previo y conocimiento nuevo, no necesariamente se produce el aprendizaje. Por eso es que una clase grabada, por ejemplo, no es lo mismo que una clase virtual o una clase presencial. Bien, más todavía, ¿no? Porque una clase presencial, ustedes, primero yo ya veo, por ejemplo, sus caras de cerca de si están entendiendo, no están entendiendo, están prestando atención, no están prestando atención.
Y también es más fácil que ustedes pregunten y repregunten acerca de diferentes conceptos y yo puedo adaptar un docente puede adaptar la explicación, bien, con el fin de poder establecer esas asociaciones entre conocimientos previos y conocimientos nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy en secundaria y cuando un alumno me pregunta acerca de un concepto, muchas veces le doy un ejemplo, no sé, si sé que es de San Lorenzo, doy un ejemplo acerca de algo del partido de San Lorenzo de ayer, o doy un concepto con respecto a si lo conozco al alumno, a un tema de interés personal que él tenga, ¿no? Donde yo puedo, no sé, un videojuego, una película, una serie, lo que sea, donde yo puedo ayudarlo a realizar esa vinculación entre lo que él ya sabe, ¿no? Él ya sabe cosas y poder establecer relación con ese conocimiento nuevo que le estoy brindando. Bien, entonces, más que nada, la idea de esto es reforzar todo lo relacionado a redes proposicionales y esquemas, que ustedes logren comprender cómo se produce el aprendizaje para la psicología cognitiva, ¿bien? Un aprendizaje donde la organización del conocimiento es importante y la relación semántica entre los conceptos es lo que determina un poco esa relación, ¿no? Que puedan comprender cómo se produce el aprendizaje para la psicología cognitiva. Ese es como el objetivo principal de cada una de las teorías de aprendizaje, obviamente, en este caso de la psicología cognitiva. Bien, obviamente cualquier pregunta, cualquier duda, me la hacen por el modo. Así que nos vemos la semana que viene en clase por Meet. Bien.